Ariane Benedetti es una productora y guionista panameña, actualmente viceministra de Cultura del Gobierno de Panamá. Además, ha trabajado en canales de televisión dirigiendo y produciendo como Solteras y Caos TV. Es reconocida por películas como Más que Hermanos y escogida para la selección de Panamá para los premios Oscar 2018. Adicional, ha sido presidenta de la Comisión de Cultura, Educación y Tecnología del Parlamento Centroamericano. Ha gestionado proyectos de más de $6 millones para empresas de fama mundial como Warner Brothers, con lo que ha manejado equipos de más de 600 personas. Fue comisionada de cine de Panamá, donde logró la aprobación de la Ley de Cine en 2012. Adicional, se convirtió en la primera directora de cine de Panamá y ha estrenado más de 25 películas en el país. Y esa es mi invitada esta noche, Ariane Benedetti. Yo no le voy a decir su excelencia en este momento porque vamos a hablar un poquito con la persona, la cineasta, esta productora también de televisión en su momento. Bienvenida y qué gusto. Muchísimas gracias, muy emocionada de estar aquí, gracias por la invitación y por pensar que tengo algo interesante que Pero por decir. supuesto, mira, este país está tan lleno de cosas interesantes y gente positiva que a veces nos distraemos en lo que se vuelve viral, que lo viral no necesariamente tiene que ser positivo, que creemos que lo demás como que no llama la atención. Y sí, hay mucha gente que se inspira a través de la historia y la vida de muchas personas. ¿Por qué el cine o por qué la producción y por qué la imagen? ¿Por qué el video? Bueno, Bienvenida. yo siempre quise contar historias, Ok. o sea, siempre fui muy hablantina, muy de la comunicación, o sea, comunicarme con la gente, vivir con la gente, Pero desde chiquitita. desde que tengo uso de razón, o Ok. sea, yo nací cantando, bailando, actuando, Ven eso artística. era lo que yo siempre quise hacer y pero en su momento quería ser cantante. ¿Me explico? Porque era como lo que más, en mis tiempos, porque aunque Estamos ustedes hablando de los piensen, 80. sí, exacto. Aunque ustedes piensen que parezco, que tengo 30, en verdad tengo casi 50, y no digan Dios. nada en contra de eso Pero, cuando vayan a pero hablar es en que las está redes. muy bien eso, o sea, que aquí no se note es lo que tiene que Bueno, ser. yo estoy diciendo que no se nota, ellos pueden No, no estar se diciendo nota, en yo su lo estoy casa diciendo lo que aquí que yo le... lo estoy viendo. En la casa La, están y que sí, sí se la nota que pantalla tiene... no suele ser muy buena ni generosa con todo el mundo, pero acá sí. Muchas gracias. Pero bueno, al final del día, yo quería ser cantante y quería actuar. Pero sí cantaba. Eso pensaba yo. Ah, bueno. Ahí te voy a echar ese cuento. Pero cuando yo tenía 9 años, 10 años, actually, a mi hermana le mandan, mi hermana es 7 años mayor que yo, Ok. ella le mandan una tarea en la escuela de hacer un cortometraje. Desde mi papá tenía una Betacam, esas cámaras Que gigantes que, pesan. exacto, que metías el cassette adentro. El Antes, hombro no lo quiere hablar, no quiere na- responder después de eso. antes del VHS. Sí. Y entonces ella me cogió de asistente. Entonces tenía un grupo de 4 personas, tenían que hacer este cortometraje. Y yo, pues, era la que le iba a ayudar a cargar, tal y cual. Y en esos tiempos tú conectabas la luz directamente al Al outlet toma. y abrías una cosa así y era súper, súper caliente. Entonces yo era la que agarraba la luz. Eh, y ahí empezó mi amor. La magia se Eh, un- metió por ahí. la primera vez que estaba en el trípode, que estaba puesto y que habían puesto como, bueno, vamos a grabar para allá, y yo vi por el viewfinder y me di cuenta que había tantas cosas alrededor, pero tú tomabas la decisión de lo que querías compartir con el que fuese a ver lo que Claro, estabas claro. grabando, Era tu control sobre lo que se iba a ver. tu control sobre la historia. Ajá. Me fascinó, me cautivó y dijo, eso es lo que yo Que quiero. ya no quiero ser yo quien esté frente, sino quiero estar detrás. No Produce. necesariamente, no necesariamente, yo No se quiero ser la que entendía en esté eso. enfrente y detrás. Ah, ok. Todo lo Bueno, eso lo total. hizo hace poco, pero Sí, sí, eso lo he hecho, pero en ese momento no es que quise dejar de actuar, ok. porque eso era algo que quería y cantar, pero me di cuenta que yo quería contar historias, quería que la gente pudiese ver lo que yo les quería narrar desde la perspectiva que yo la tenía. Y ahí empezó ese amor por el cine, por contar ¿Cómo historias. se va convirtiendo ya en algo que se visibilizaba más a una carrera, por ejemplo, una profesión? Mira, mi papá, yo empecé a molestar a mi papá que me regalara la cámara, que me regalara la cámara, pero es que se visualizó desde ese momento que me regalara la cámara y en ese momento salen las Hi-A, que son las chiquititas, Sí, la más entonces él pequeña. me regala a mí la Betacam. Entonces ya ahí tenía como 12 años Heredaste la y beta acá. entonces heredo el mastodonte, el mastodonte que para que sepa que lo tengo en mi casa. ¿Cómo va a Te ser? puedo mandar Eso te puedo mandar un video, eso es es para más, un museo. acuérdame de cuando llegue a mi casa te hago un No, video es y que te tienen lo que mandarlo. mando. Aquí Ah, va a salir. para que lo Ahí puedas tiene que poner cuando salir. estamos hablando de esto. Entonces yo empecé a hacer filmaciones, o sea, agarraba y grababa lo que estaba por ahí. Entonces, en esos tiempos, ¿te acuerdas que había mucha gente que grababa casetes y te los alquilaban? Sí, O sea, que eran los rental de sí, películas, sí, sí.
recasero, que la gente se lo copiaba, o sea, era la Se piratería de la movía y piratería. había unos oscuros y temblaba la Era imagen y lo una que sea. locura. Entonces, yo tenía una vecina que ella tenía un rental en su casa. Entonces, yo iba, le rentaba las películas y les grababa encima mis Ay, películas. Dios mío, Y después pagaba el fee por el cassette, porque se había perdido. por el cassette que se había perdido, que había dañado, lo Sí, que fuese, sí, sí, que sí. muy mal, chicos, no hagan eso en casa. Pero bueno, Era recurso. eran otros tiempos, eran otros tiempos. Además, ella ya estaba haciendo algo medio complicado porque era piratería Apareció de todos modos. Así que, pirata, no, bueno, no voy a ah, decir el el término, pirata que pirata, el roba pirata. pirata. Sí, ladrón que roba ladrón. Todo mal, todo mal. Pero bueno, esa era la forma. Entonces yo agarraba los cassettes y grababa. Entonces mi primer cortometraje se llamaba ¿Qué hace Rintin? Entonces me pasaba por ahí correteando a mi perro por todos lados y empecé a grabar a mis amigos, a hacer videos musicales, a poner a la gente a O sea, bailar. la producción no paró desde ese Y de ahí momento. la producción no paró y yo llevaba muy claro. Pero todavía tenía el sueño de ser cantante. Y yo desde kinder hasta sexto grado, menos en quinto grado, me gané todos los años el concurso de canto de mi escuela. Yo estudié en la Salle de Colón, besos a todos mis colonenses y obviamente a mis amigos de la Salle. Gente muy querida Entonces ahí yo en Colombia. decía, hermano, yo soy espectacular. La artista soy yo. No puede ser que yo, o sea, yo gano todos los años en canto, así que tengo que tener una voz de dioses. Entonces, cuando yo tenía 13 años, a mí me operan de un tumor en los ovarios, pero un tumor que era del tamaño de una bola de softball, gigante. Entonces mi papá, mucho ¿Cuántos años? miedo, 15, 13, 13, wow. pero era de 10 pulgadas por 9 pulgadas de grande, Wow. era gigante. Exacto, era así. Una pelota. Entonces, mi papá, mucho miedo, porque obviamente no sabían si era maligno, qué es lo que iba a pasar. Una niña muy chiquita, la bola me sobresalía. Esta hora es otra cosa, pero en ese momento era esta, esta bola de grasa que nadie sabía. Entonces, mi papá me dijo que si yo era valiente y me sometía a la operación, él me iba a dar lo que yo quisiera. Y yo le dije, yo quiero una radiograbadora. Esa es la de los periodistas, ¿te Sí, sí, acuerdas sí, que tú esa es la primera que grababas? tuve yo. Ah, esas Eso es así, lo ¿no? primero, eran así, todas Metías el cuadradas. casecito, ya en estos tiempos el casecito chiquito, entonces tú grababas, Sí, sí, sí. porque yo iba a empezar a grabar mis canciones. A mí ya me encantaba escribir, ya yo había escrito mis primeros poemas, y entonces ya yo estaba en ese mundo. El mundo de la creatividad era, pues, Claro. en general, diferentes áreas, y yo Sí, porque esto era otra cosa, esto era iba como como, componer, iba como... como explorando un mm, poquito de todas, entonces yo quería exponer mis canciones. En el hospital, cuando yo me despierto, tenía un regalo en la cama, y cuando lo abro era la mi, grabadora. mi grabadora. Wow. Tú no tienes idea de la emoción, porque en esos tiempos eso costaba como Sí, 130 no era palos, cualquiera que que tenía. 130 palos Que hace eran como 1000 ahora. 35 eran por lo menos 480. Hermano, y yo amaba a Yuri, entonces meto mi cosa y grabo la canción de Yuri que Viene la dame un maldita beso, no, no, dame un primavera, beso, no, viene no, dame toda... un beso. Y cuando me escucho, casi colapso. Dije, Soy súper autocrítica esta no es la voz que yo y pensé que esto tenía. no es la voz que, pero una cosa de terror, Pero bueno, es que Yuri en esa época tenía un galillito, de pronto pero no era fue por ahí. A lo mejor era Alejandra Guzmán. siendo autocrítica y yo dije, ¿esto qué es? Ajá. Obviamente mi mamá estaba en el cuarto y la insulté. Yo dije, ustedes me han mentido, ustedes han jugado con mis sentimientos, ¿por qué la gente me aplaudía? ¿Por qué me daban el premio? Esto no tiene sentido y canto horrible. Y mamá es que, mira, lo que pasa es que cuando tú cantas, tú interpretas. Entonces cualquier niño canta, Claro, pero tú interpretas. exacto. Y tú eres La tan expresión dinámica es lo y que tu llamaba la atención. expresión, Ujú. o sea, ilumina el lugar y tú ganas por el todo y no por la voz. Claro, Entonces, claro. eso es lo que es. Entonces fue como, Ahí está. rayé y más nunca en mi vida canté. Rayé, dije, ok, O esto, sea, dice, bueno, lo que yo tengo es que actuar, es por lo correcto, menos es en obvio que musical. esto no es. Solté el canto y ya me enfoqué en lo que yo quiero ser actriz. Vamos a detenernos allí, porque yo tengo que entender qué pasa entonces luego. Bueno, fue una revelación. Sí. Y enhorabuena. A mi hija le pasó peor. Yo se lo tuve que decir, tú no cantas. Ay, Yo no, y no. eso le ha dolido toda la vida y Todavía tirándolo te lo saca en rechilla en la cara. cara. Pero es la verdad. La quería y no quería que pasara pena en público. Yo sí no Y que quería que. no siguiera Ella golpeando. no iba a tener que le aplaudiera nada. Vamos a la primera pausa y al volver vamos a hablar entonces cómo se da esa transición a Ok. la producción, qué pasa en ese interín y esta es la historia contada por la propia Ariana Benedetti esta noche en primera persona. ¿Qué dice ella? De vuelta en primera persona, Ariana Benedetti con nosotros esta noche y hemos escuchado cómo, pues, no era un sueño, porque se llegó a concretar, o sea, cómo la ilusión, pues, tuvo como un giro, hubo un cambio, una revelación, pero yo digo que para positivo, ¿no? Sí, todo, yo creo que los cambios normalmente son para positivos. Definitivamente. ¿Y qué pasa entonces cuando dicen, bueno, no es la cantada?
es la actuada, porque interpretaba. Interpretar es, a ver, hay alguien como este señor de España, Rafael. El tipo se mete y tú quieres llorar con él. Sí, sí. Tú no Es sabes que si es que le está doliendo algo o es que le recordó algo, pero y es una es el pasión con la que, sentimiento. Lo que pasa es que de ahí, tú al final del día, por eso se llama intérprete, porque está exactamente, es interpretando que es una correcto. canción, que no es lo Ujú, mismo que un compositor. ujú. Entonces, tú puedes tener la mejor voz del mundo, pero si tú con tu Eres voz, un palo me seco ahí, explico, no no logras conectas. llevar ese mensaje, conectar con tu audiencia, igual tampoco eres un buen No es lo cantante. mismo cantar La vida es un carnaval sonreído que con la cara de puco Exacto. ni algo emotivo de dolor de que la mujer lo dejó el hombre, no sé qué, sonriendo. O sea, no Sí. tiene. Amiga, tengo el corazón herido. Exactamente, ¿quién ¿Me está feliz explico? por eso? Sí, definitivamente. Pero bueno, en ese momento solté la canción y entonces empecé a ver, obviamente era de Colón, habían pocas posibilidades en Colón, entonces logré que para mi verano de los 13 años mi mamá me mandara a Panamá, me quedé en la casa de mi abuelita y cogí mi primer curso de actuación en Anexa, donde dije definitivamente Esto sí. esto es lo que yo quiero hacer, pero igual regresé a Colón donde pues las posibilidades eran mínimas. Claro, había que terminar el colegio y todo. Y no había muchos lugares donde pudiese coger actuación o tener tener un teatro donde pudieses actuar o montar una obra de teatro. O Claro. sea que lo que se dificultaba muchísimo mi carrera, lo que yo quería hacer. Pero definitivamente cuando me gradué de la escuela yo estaba muy clara que yo quería entrar, yo quería producir, yo quería hacer películas, yo quería, pero quería hacer todas. O sea, yo quería hacer películas, pero quería actuar. O sea, no era, yo quería contar historias, pero quería ser Y no parte era de para esas ahorrar historias. plata, era porque Porque en verdad me apasionan las dos, o sea, yo quiero contar las historias y actuar en ellas. Eh, pero cuando le dije a mi papá, quiero ser actriz, mi papá me dijo, bonito, ese es un hobby, la carrera. eh, Actúa, te vas a hobby, morir de hambre, hobby, te vas a morir de hambre a algo que en verdad tenga futuro en Panamá. claro. Y miedo, 17 años, decidí estudiar publicidad. Ok. Entonces era lo más cercano a Sí, como a como producir, a a crear, a poder a crear, contar ¿no? historias Entonces yo me incluso. fui a la universidad en Estados Unidos a estudiar publicidad, pero estando en la universidad hice mi primer internship, o sea, que vas y haces una pasantía Ujú. en una agencia publicitaria. Entonces en la pasantía Otra cosa te hacen pasar completamente. por todos los departamentos, desde gerencia, estrategia, diseño, Ujú. y cuando llegué al área de producción, Dijiste, de dentro aquí soy. dije: "No, hermano, es que aquí estamos perdiendo el tiempo. Yo lo que quiero es producir". Y estamos hablando de qué época. Esto fue en el 95, Una época 95, interesante 96. también porque había, a ver, los que puedan recordar son de la época o los que no, la transición para los 90, inicio de los 90, había una revolución con mucha cosa, o sea, estaban pasando cosas en Oriente Medio, estaban pasando cosas en Estados Unidos, pasaban cosas en Latinoamérica, o sea que esa juventud creció con una serie de información y de cosas que yo imagino que con eso se podía hacer muchísimo. Sí, y bueno, yo al final del día llamé a casa y dije: "Mira, yo no voy a abandonar lo que estoy haciendo, pero le voy a agregar a la producción. Entonces, y no le voy a costar más porque yo voy a empezar a meter doble Y en materia ese si es momento no entendía necesario". menos que era lo de la producción. Así que lo que hice fue que agregué, entonces me gradué de ambas. O Es una sea, hice dos especialización. especializaciones, televisión, radio y broadcast, que era lo que tenía mi universidad, y Ujú. publicidad. Entonces Wow. me gradué de ambas. Y ahí fue que regresé a Panamá. Mi sueño era quedarme en Estados Unidos, pero la verdad es que en ese momento no tuve la fuerza o el espíritu para Mm. atreverme a tirarme Sí, porque sola era un mercado quizá un en poco un más mercado difícil amplio. y la posibilidad de irme a Los Ángeles a lo loco y no, yo no te miento, en verdad no tuve ese espíritu y esa fuerza de seguir mi sueño. Entonces dije, bueno, lo hago desde Panamá. ¿Y el contraste cómo fue en Panamá Y entonces? entonces regresé a Panamá. Y regreso a Panamá, y esta es una historia que yo he contado que es súper graciosa, que me dijeron que en TVN había una vacante. Entonces yo llego a TVN, que te acuerdas antes estaba la parte que estaba atrás y la El parte que Roscam, en la calle Lunfún, y ajá, estaba la parte que el estaba, Roscam y las otras oficinitas que exacto, habían era atrás. Producción Nacional atrás y Ajá, adelante era noticias y toda la exacto. gente de Y los Alcurnia. sets también de ¿Ah? noticias que estaban ahí. Estaban el set B, el B, el A, y Ajá. atrás estaba el C. Entonces yo llego a la recepción y digo que yo quería dejarle mi hoja de vida Era a, Pedro Díaz en a esa época. Pedro Díaz. Entonces yo iba Hermano, directo para la saludos. cabeza, saludo a Peter. Y entonces me dicen que no estaba, pero que la dejaran en la recepción. Y de verdad yo he sido siempre como muy sassy. Y yo dije, No, eso yo no le estoy en va a la llegar, recepción y no la va a no le encontrar va a nadie. llegar. Mm. Pero mientras estaba en la recepción, entraba, salía gente, no sé qué, abrió la puerta y yo me metí.
Entonces yo me Es que es meto así, es así. así. Yo me meto, no practiquen esto en casa. Yo me meto y voy caminando en la recepción de adelante y en verdad, sin saber para dónde iba, pero Sí, gerencia porque era un quedaba, pasillo, eso era era un un pasillo, laberinto. pero en ese pasillo, gerencia quedaba en el Sí, ahí pasillo mismo, antes del baño. principal. Estaba la asistente y decía gerencia y la puerta estaba abierta. Así que me meto en la oficina que decía gerencia Y y ahí encima del pones pupitre pongo arriba mi hoja genio. de vida y Y me me voy fui, corriendo. de ahí me estampo. Y ahí me zampo. Entonces, esto fue lo que pasó y lo que no pasó. Peter llega, ve que me cuenta Peter después. Peter llega a su oficina y cuando ve esta hoja de vida piensa que Ana Lucía Herrera de producción se la había mandado como diciéndole, esta es la que yo quiero que tú contrates. Oh, Así que lo wow. que primero que él hace es que ve el número de teléfono Ajá. y llama a las personas que tenía de referencia. Y como, ojo, también tienes que tener contacto. Sí, buenos Él, contactos. él conocía, gracias a Dios, a mi referencia, que obviamente era mi papá. Entonces, él dice, ay, yo conozco, este es amigo de una prima mía. Entonces, él llama, ay, ¿cómo está? Leopoldo Benedetti, no sé qué, de Peter Díaz. Oye, que tengo aquí una hoja de vida, no sé si es tu hija. Dije, sí, 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 oye, súper calificada, acá de graduada, la mañana Seriesísima. es una moto. Oye, y entonces él se lo manda a Ana Lucía, y que sí me gustó contratarle a Ana Lucía, de que, Y está aquí. pero Ana Lucía, que también tiene primos en Colón, me conocía también de toda la Ah, vida bueno, pero por sí. Colón. Ok. Entonces Ana Lucía me hizo la entrevista. El puesto era para edición y yo sabía editar nada, nada. Pero se Entonces aprendía. llego y Ana Lucía me dice, ¿tú sabes editar? Y yo dije, soy la mejor. Entonces, ¿tú editas mi día 100? Súper. O sea, mi día 100 y O yo sea, somos casi, saliendo de ahí a coger yo y las mi día clases con 100, quien sea. casi una persona. Entonces me contratan como editora, junto con, en ese momento estaba Ruby, que no sé si alguna vez la conociste, Sí, 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 sí. Pero hace años. 1000 años todavía está en CERTV ahorita. Sí. Y bueno, entonces llega y que bueno, este es tu puesto, aquí vas a editar, y Nico, Ruby y Nico, ahora vas a editar. Don Y Nico. Nico. Oh, Entonces me ponen, estaba me jovencito, me ponen la imagino. máquina y yo no sé ni por dónde empezar, no sé ni cómo prenderla. Y ahí no, tiempo, no había YouTube, gente. No Nada, había YouTube, no había nada, nada de esas nada. cosas. Así No que había tutorial de nada. voy donde Ruby y le Olvida. digo, oye, disculpa, yo no sé editar, ¿qué puedo hacer? Y man, que pero tú no dijiste que tú sabías, y que bueno, pues mentí, pero ahora necesito que me ayude. Y Ya estamos aquí. la man me saca un manual, que era un bloque como de este tamaño, y me dice de que Coge lo tuyo. empieza. Yo, ya, la máquina. Pero en verdad sí me dieron muchísimo apoyo, y ahí, a puño y patada, me habían dado una cosa para que yo la editara para ver. Al fin, me quedé toda la madrugada y al día siguiente yo entregué un chamusco que había hecho, pero ya Pero sabía había algo cortar, editado. ya Y era sabía por cortar. corte en esa época. Eso tiempo era por corte. Y bueno, así empezó mi carrera en TVN. Vamos a irnos a esta siguiente pausa. Yo no sé qué vamos a hacer con el siguiente tiempo, porque yo tengo que hablar de las primeras producciones hasta lo que ha pasado hoy por hoy y esta posición que la verdad es que qué oportuno que alguien que produce esté en esta institución, porque sí, la cultura es sumamente importante y relevante para el país, pero un país con cultura también tiene cine. Y eso se había olvidado. Hay veces que los roles no los... Yo creo que la sinergia que hay ahora es Sí, es muy magnífica. interesante y Exactamente. didáctica, porque Exactamente, y abre puertas a muchas otras cosas. Vamos a la siguiente pausa y regresamos de inmediato junto a Arián Mena. De vuelta en primera persona, usted no me va a creer, pero aquí hay historia para contar y vamos a aprovechar a optimizar el tiempo. Producciones. Ya llegas o sea, TVN fue el canal de producción nacional, o sea, se llamaba de la cien por realidad. ciento Producción Producción nacional. Nacional, no tenía, sin novelería. No Exactamente, que tenía hizo novela incluso exacto, después. no hacía novela, sí, empezamos, bueno, Después. eran series, no novelas, Bueno, eran bueno, series y después, bueno. bueno, pero sí, a los 2 días dije que yo quería producir, llegó un programa, solté la edición y agarré la producción, me ¿Cuál fue el metí primero? y Solteras. Solteras era con Ana Ana Pérez, Pérez, Gwendolyn Stevens, Gwendolyn. Gloria Eran como López, 5 mujeres Malena, despampanantes puras todas. mujeres, Sachin NG, Harold Doyens, Sachi, un hice abrazo a la Solteras, tía Sachi. ahí terminé contratando un director de Cuba que después lo dejé ir y terminé dirigiéndolo, produciéndolo y editándolo yo, y ahí vino la segunda, esa fue la primera serie de televisión de la historia de Panamá. Y después hice TV Caos, que fue la segunda, hice Parecen pero no son, que eran unos muñecos, ¿te Ujú, acuerdas? De cosas ujú, ujú. políticas, ayudaba con TV Extrema, con Cine Gallo, con toda la gente, y varios Rolly Sterling y varios de la cáscara, Agapito, Agapito estuvo ahí, y sí. bueno, fueron momentos muy bonitos, pero mi vena de hacer películas y contar historias estaba ahí. Así que yo decido renunciar e irme a España a buscar mi sueño. Se ¿En qué acabó tu momento tiempo. ocurre eso? Ah, De que ya, ya. bueno, viceministra. Y bueno, y soy viceministra. No, mentira. Y en España es que, o En sea, España me voy a hacer otra especializar. carrera en mm, dirección de actores y artes escénicas, y me voy a hacer una maestría en animación 3D y postproducción digital. Buscando
comprar la Claro, mayor abrir el cantidad mercado. para poder empezar un mercado y buscar la mayor cantidad de tiempo en España para poder lograr mi sueño de ser directora. Claro. Yo quería dirigir, yo quería contar historias. Y es en España donde escribo mi primer guión, que se llama mi primer guión de largometraje, que se llama Más que Hermano, que lo escribí en el Lloré con esa 2002. Y yo película. pensé, escribo este guión y entonces es tan bueno que va a venir el hermano de Pedro Almodóvar y me va a hacer la película y yo voy a ser súper famosa como todos y que va, ni la ventana me abrieron. Y regreso a Panamá, vuelve el perro arrepentido Pero con hace su ruido. Ah, bueno, no, en cuéntame ese eso. momento no, en Ah, ese ok, momento nada más lo escribí. ok. Entonces regreso a Panamá porque me dan ya no, ya termino en España, nunca conseguí el trabajo, nunca logré que me abrieran las puertas y regreso a España, Se lo perdieron, ellos se lo te perdieron. lo perdieron, pero regreso a Panamá y porque me ofrecen un trabajo en publicidad. Y Ok, regreso a publicidad como directora de comerciales de televisión para Star Holding o Publi4 sí. y todas estas, Hoy estas y como no tenía la plata para hacer la película, lo que hice fue que escribí un guión, escribí una novela y publico mi primera novela de el guión. O sea, que normalmente de la novela se hacen guiones y yo del guión hice una fue al novela, revés. Ajá. esperando mi momento. Y callé mi alma por mucho tiempo haciendo publicidad hasta que ya no pude callar más y dije, tengo que hacer cine. Entonces me empecé a involucrar Y no con había las... todavía Ya estamos en como, el 2000, estoy yendo rápido, ya estamos en el 2009. ok, pero no había todavía incentivo No para la había nada, producción no de había cine ley en de cine. Panamá. Entonces yo me meto con los cineastas que estaban tratando de hacer leyes de cine, Asocine y tal y cual, para tratar de pasar esta ley de cine. Y después de tanto pelear por la ley de cine, Ricardo Quijano, que era el ministro de Comercio, me dice, Ujú. bueno, desde afuera no lo están logrando, porque no vienes, coges el puesto y lo haces desde adentro. Y en el 2002, Para eso hay que en involucrarse. diciembre del Eso. 2011 yo agarro el puesto como Panama Film Commission en Ujú. el Ministerio de Comercio e Industria y en febrero del 2012 pasamos la primera ley con incentivos de Panamá, que es la ley de cine, la cual pues nos da 3 La que está millones, vigente en este que está momento. vigente, que nos da 3 Que millones de necesita ya dólares. que también se actualice. Bueno, ya está la lista en presidencia. Ah, Espero muy bien, muy y bien. que después pase todo su proceso y que podamos tener una ley más vigente con más incentivos. ¿Cuánto tiempo pasa para sacar Más que Hermanos entonces? Más que hermanos, yo después trabajo ahí, desarrollo la industria, empiezan las producciones panameñas, entonces yo renuncio ya para poder dedicarme a lo mío y a mi sueño. Ujú. Yo filmo Más que hermanos en el 2016 y sale en cines en el 2017 y a la selección de Panamá para los Oscars en el 2018. La escribí en el 2002. O sea que Wow. me tomó 15 años El poder poder llevar a la pantalla concretar. grande este sueño, bueno, el sueño que tenía de 30 años, pero esta película que había escrito. Y cuando yo hace ruido, porque llegó a estar nominada era película Se extranjera, ¿no? sí, ojalá nominada, pero no. Es selección Ah, de perdón, Panamá, es la selección de seleccionada. Panamá para Sí. los Óscares, Ujú. Pero eso es pero él tuvo muchísimas, importantísimo. o sea, tuvo muchísimos premios internacionales, estuvo en muchísimos festivales, pero además es la película de drama panameña que más tiempo ha estado en cines. Fueron 86.000 panameños a ver la La gente película, apoyó tuvo en exactamente. la región, le fue muy bien y tuvo mucho Que impacto. eso es importante que la gente lo sepa. Las producciones locales, así como bueno, las gringas igual, permanecen en cartelera si se apoya, si la gente va y las ve. Usted no sabe qué va a encontrar, pero hay que apoyar. O sea, Sí, y tengo que decir que la producción nacional está muy buena. la Muy, producción muy buena. nacional está cogiendo mucho auge y cada vez son Yo acabo mejores de las ver la del películas. boxeador, la de Al Brown, me encantó. Sí, y Me ahorita gustó está Caja muchísimo. Rápida en el cine, que Caja también está rápida muy que tengo buena, que y ir a vienen muchas verla. películas más. Ahora, llega a esta posición con un protocolo, una cosa, su excelencia y demás. ¿Cómo Sí, ve? mira, me llega la llamada cuando yo estaba lanzando mi segunda película, Despierta Mamá. Fue un momento Que muy, también es, bueno, eso lo tengo que no decir, tenía ningún, me está yendo muy bien en producción, no tenía ningunos planes de coger un puesto político, pero cuando recibes una llamada de alguien que te dice, alguien en que crees, ojo, porque yo creo que José Raúl Molino quiere hacer las cosas bien y yo creo que eso es súper ujú, importante ujú. decirlo y por eso me monté en este carrito, no hubiese sido así si no hubiese creído. Y te da la posibilidad de hacer un cambio, de arreglar las Y va a cosas que están apoyarte para mejor. hacerlo, además. Es Yo importante. no hice política, yo estaba de producción. No, va a apoyarte él para Por hacerlo en supuesto, su si él te cargo. llama para que tú agarres un puesto y trabajes con él es porque piensa que tus ideales o tus ideas Ujú, son las correctas junto a las de él, es ¿no? correcto. Entonces, en ese momento tenía que tomar una decisión si seguir con el desarrollo de Despierta Mamá que estaba entrando en cines o Que le fue perder, muy bien también. perder ese empuje, perder todo lo que venía con Despierta Mamá para coger este puesto político, este puesto que me amarra a Sí, 7 a un días, tiempo a que no 7 días a la es el que la semana. gente cree de oficina, ni mucho Sí, menos. bueno, nosotros eso no existe, Ujú, por ujú. lo menos no del ministerio y un viceministerio, y especialmente un ministerio de cultura donde
todo es evento. Yo a veces pasan 7 días y no regreso a mi casa Ujú. porque tienes un montón de cosas pasando a nivel nacional y porque si en verdad te importa, le metes el cuerpo y es algo que yo creo que nosotros estamos haciendo y creo que el trabajo de la ministra junto con todo ese equipo de trabajo se está notando ¿Cómo, a nivel nacional. cómo la integración que mencionaba al inicio de la conversación, la cultura y el cine, que es cultura incluso, pero visto desde otro punto de vista, no lo local, lo folclórico, sino también el poder traer producción al país, esa sinergia, Bueno, nosotros manejamos el cine de una forma diferente. a ver, La producción nacional se maneja desde mi cultura, ujú, que es el desarrollo de la industria local, salvaguarda de nuestras imágenes, de nuestra identidad. Pero entonces tienes también lo que es el desarrollo de la producción, traer producción extranjera a Panamá para incentivar el crecimiento económico, traer divisas de afuera, ujú, desarrollar la industria, y eso se maneja del Ministerio de Comercio e Industria. ok. Entonces, esto está Ahí está el separado fondo en este entonces. momento. Igual nueva ley de cine se manejó desde el Despacho Superior de mi Cultura, con el apoyo y trabajando en mancuerna con ATP y por supuesto que también con el Ministerio de Comercio e Industria, porque es una ley que beneficia a todas las entidades y que es una ley que, bueno, ahora está en presidencia, viendo los últimos detalles para poder presentarla a gabinete y Dios primero también a los diferentes diputados del país. Es una ley que le da muchas más posibilidades de desarrollo a una industria que en este momento coge más auge que nunca, con la cantidad de chicos que tienen como sueño ser creadores de contenido y Así poder es. desarrollarse del audiovisual en un momento donde la creatividad es más importante que nunca y vale Ujú, más que nunca. Es una industria que se tiene que desarrollar y que puede traer también muchísimas divisas internacionales a Panamá, dinero que, a diferencia de muchísimas otras cosas, se florea. Yo fui la ujú, productora de Suicide ujú. Squad, de Warner Brothers, y cuando yo traje esa película a Panamá de 7 millones de dólares, eso era como si tú agarraras una manguera Sí, y sí, sí. tiraras plata por todo el Lo país. que permea, porque eso se llama la cadena de valor. Todo lo que hay alrededor se beneficia y no tiene límite. Y no tiene No límite. hay Y un la gente límite. dice que, bueno, que nada más que el equipo, que el productor. No, 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 señores. El que Yo tenía transporta, el que da la comida, el que ta, 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 101 ta, ta. choferes. Ay, no. 101 choferes por la cantidad de flotas que también eran alquiladas de Ujú. diferentes áreas. ¿Me explico? Los Eso recibe hoteles, la mantenimiento, no sé comida, los qué. props, los vestuarios, las locaciones que utilizas y a las que le pagas por que los vas a estorbar. Ujú, O ujú, sea, ujú. todo el mundo se beneficia. Cuando una película viene, la cantidad de inversión que trae al país es impecable, el Exacto. proceso. Y además son cosas que vienen rápido y se van, dejando divisas dependiendo de dónde van a filmar. Yo como colonense siempre trato de filmar en Colón. Suicide Squad, una gran parte se dio en Colón, en el Corredor de la Muerte Hubo también. muchos comentarios de por cómo está Colón, pero bueno, era el escenario que se necesitaba en Era el ese momento. escenario que ellos estaban buscando definitivamente. Se acaba ya. Se acaba Tres ya. palabras que definen a Ariel. Eh, Luchadora, madre y creativa. No pudimos hablar de esa faceta, pero vamos a hablarlo, yo estoy seguro. Aquí habrá oportunidad de seguir conversando y es una historia definitivamente de cómo un sueño se puede transformar hasta convertirse en algo inimaginado, quizá en la infancia y hoy por hoy el éxito definitivamente está demostrado. Así que esto es una historia de padres también que apoyan a sus hijos y de todo lo que hay en un entorno y se puede aprovechar. Muchísimas gracias, Ariel, Gracias a ti. por esta oportunidad aquí en primera persona y a ustedes como siempre este contenido lo pueden ver las veces que quieran a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Será hasta la próxima.